Habíamos hecho una clasificación para poder estudiar. Habíamos hablado de los monosacáridos, de los oligosacáridos y de los polisacáridos. Ya hemos visto todos los monosacáridos. Dentro de los monosacáridos hemos visto los enantiómeros, que son los epímeros y asterómeros. Hemos visto la mutación, ¿está? Y de ahí que hemos visto los monosacáridos, los tipos de reacciones, ¿está? ¿Qué podían hacer? Se podían oxidar, se podían reducir, se podían fosforilar, ¿está? Acuérdense que no podíamos generalizar. Hola, G. No podíamos generalizar como hacíamos en inorgánica. ¿Por qué? Porque cada carbono dentro de una misma molécula tenía distintos entornos. ¿Qué era entorno? Distintos sustituyentes a su alrededor. Entonces, de acuerdo a los sustituyentes que tenían, eran el estado de oxidación que tenían esos compuestos, cada carbono. ¿Estamos de acuerdo? Después, la clase pasada, ya hemos terminado con monosacáridos, que los monosacáridos son cualquier azúcar, una glucosa, una manosa, una galactosa, una sacarosa, todas esas dos familias que tenemos, ¿está? Las aldosas y las cetosas, todo eso son monosacáridos. De ahí hemos pasado a los disacáridos, o sea, a los oligosacáridos en realidad, que son los que van de 2 a 10, o sea, se unen de 2 a 10 monosacáridos. Pero nosotros de ahí solamente estudiamos los di, los que tienen la unión de 2, ¿está? Es lo que hemos visto ayer, que era la maltosa, que era el azúcar de la malta. ¿Se acuerdan que lo usábamos en las bebidas alcohólicas, que era la unión de 2 glucosa, ¿está? Después teníamos la lactosa, que era el azúcar de la leche, y que estaba unida por una galactosa y una glucosa, ¿está? Y la última era la sacarosa, que es el azúcar de mesa, que estaba formada por una glucosa y una fructosa, ¿está? Hasta ahí hemos visto la clase pasada. Ahora, para terminar hoy, si Dios quiere, ya no es una pesadilla hidrato de carbono, es como que no termina más. Si Dios quiere, hoy terminamos viendo los polisacáridos, ¿estamos de acuerdo? Los polisacáridos, ¿qué era? La unión de cientos a miles de monosacáridos, ¿está? Ya son moléculas enormes. Hay 3, como hemos visto, 3 en disacárido, acá vamos a ver 3, que va a ser la celulosa, el almidón y el glucógeno. ¿Estamos de acuerdo? Esas 3 moléculas son polisacáridos, que son los que vamos a ver ahora, ¿está? Hola, G, ¿me escuchás? Estábamos Hola, haciendo un Mavi. repaso dándole... Sí, sí, sí te Hola, amor. escuché. ¿Cómo Buenísimo. estás? Estamos haciendo un repaso, así terminen de entrar. Me falta Milagro todavía. Ah, ¿No ha bueno. contestado nada, Álvaro? No, profe, no contesto Bueno, nada. empecemos. Bueno, amor, no hay problema. Empecemos entonces. Pongamos entonces polisacárido, ¿está? Polisacárido. Escribamos, ¿qué son los polisacáridos? Son polímeros de monómeros. Formados por la unión de miles, de cientos a miles, de cientos a miles de monosacáridos, ¿está? O sea que van a ser moléculas enormes, chicos, enormes, enormes, grandísimas. ¿Está? Eso es que es un polisacárido. Ellos también se van a clasificar, ¿está? ¿Qué, amor? ¿Me decías algo? Si puedes repetir. Ah, bien. Pone, son polímeros de monosacáridos formados por la unión de cientos a miles de monosacáridos. ¿Estamos? Son moléculas grandísimas. Ellos también se clasifican, y pongamos, en homopolisacáridos. ¿Qué significaba homo en química? ¿Quién se acuerda? Homo. Iguales. Igual. Exacto, iguales, ¿está? Entonces,
Van a ser homopolisacáridos cuando los monómeros o unidades monoméricas, como ustedes quieran, sean iguales. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, todas glucosa, 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 glucosa. ¿Está? Y heteropolisacáridos cuando las unidades monoméricas sean diferentes. Hetero es diferente, ¿vamos? Sí, Mavi. Pongamos otra característica. Vamos a enumerar varias características. Son compuestos amorfos. ¿Qué significa algo amorfo? ¿Qué es algo amorfo? Que no tiene forma, ¿estamos de acuerdo? Algo amorfo es que no tiene una forma definida, ¿está? Coma. Blancos. Iba a decir deforme. Sí, es lo mismo, bueno, es lo mismo, algo deforme, sin forma. Entonces, son amorfos, blancos. Insípidos, ¿qué significa insípido? Sin gusto o sin color. Exacto, con poco. Incoloro es sin color, insípido es sin sabor, ¿está? Con poco o nada de sabor, ¿está? Algo insípido es que tiene muy poco o nada de sabor. ¿Se acuerdan que en realidad, como hemos visto, disacárido, decíamos que eran dulces, ¿está? Sí. Estos no, estos casi no tienen sabor. Por eso es insípido, ¿estamos? No reductores. Iguales que ¿quién? ¿Quién era no reductor en los disacáridos? La sacarosa, ¿está? Igual que la sacarosa, no reductores. La mayoría son insolubles en agua, es otra característica. Y están ampliamente distribuidos en el reino vegetal, o sea, en el reino de las plantas, está vegetal, ampliamente distribuidos en el reino vegetal. Pongamos, los polímeros que estudiaremos van a ser celulosa, almidón y glucógeno. ¿Estamos de acuerdo? Esos tres vamos a estudiar. Celulosa, almidón y glucógeno. Ahora vamos a empezar a hablar de cada uno. ¿Está? ¿Estamos o no? ¿Vamos bien? ¿Alguien se quedó? ¿Glucógeno dijiste? Sí, glucógeno. Porque... Ah, bien. Sí. Es nuestra reserva energética. Ya vamos a llegar ahí y les voy a explicar. De ahí sacamos energía nosotros, los seres humanos, ¿está? Sí, Celulosa. Celulosa. El primer polisacárido que vamos a ver. La celulosa se encuentra en las plantas, ¿está? Han visto que las hojas, los papeles, están formados, una de sus materias primas es la celulosa, ¿está? La celulosa es un componente de la pared celular de los vegetales. No anote, ya vamos a anotar todo, ¿está? Entonces, por eso la celulosa es de origen vegetal, ¿está? Nosotros, los seres humanos, estamos dentro del género animal, ¿estamos de acuerdo? Nosotros, nuestras células, no tienen pared celular. Nosotros, los animales, nos diferenciamos de los vegetales porque nuestras células no poseen pared celular, ¿está? Entonces, nosotros no poseemos celulosa. Entonces, pongamos que la celulosa es de origen vegetal, o sea, la tienen las plantas. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no me dejan jugar fútbol?
fútbol, y bueno, anda a jugar vos con otra pelota. Ella quiere jugar al fútbol. Y el hermano no la deja, dice. Hay 300 pelotas acá en la casa. Ay, Me digo, no juego con pobrecita. otra pelota. Y se para encima así con las dos manos así en la cintura y me dice, y no me dejas jugar al fútbol. Me dice. Y las mira a ustedes así, has visto a la cámara como diciendo Claro, que yo le preste atención a ella, ¿visto? Yo estoy claro, dictándole. Y me mira primero, ¿visto? Sí, está mirando. mi vida. Bueno, como forma parte, la celulosa es un componente de la pared celular de los vegetales, sirve de sostén, ¿está? La pared esa sirve de sostén en las células vegetales, ¿está? Entonces pongamos eso, ya después les voy a mostrar cómo se forma la pared celular esa y por qué sirve de sostén, ¿estamos? Pongamos eso. Sirve como sostén, ya que forma parte de la pared celular de los vegetales, ¿estamos? Sirve como sostén, ya que forma parte de la pared celular de los vegetales. No constituye un nutriente para el ser humano. O sea, para nosotros no es un nutriente la celulosa, ¿está? ¿Por qué? Porque no la podemos degradar en el tracto digestivo, nos falta una enzima, ¿estamos de acuerdo? Nosotros no poseemos una enzima que tienen las plantas y que las pueden digerir. Nosotros no tenemos esa enzima, entonces nosotros no podemos digerirla a la celulosa, ¿está? Por eso nosotros usamos como nutriente, ya van a ver el glucógeno, ¿está? Es nuestra fuente de energía. De ahí tomamos nosotros la energía para nuestros procesos biológicos, ¿está? Entonces, no la podemos usar como nutriente debido a que no se degrada en nuestro tracto digestivo. El tracto digestivo es todo el sistema digestivo, está donde se produce todo el proceso, está, de degradación de los distintos componentes. ¿Para qué? Para que después ingresen al torrente sanguíneo y del torrente sanguíneo a las células que los necesitemos. ¿Estamos de acuerdo? Y los residuos obviamente van a la materia fecal y son eliminados. ¿Está? ¿Se entiende esa parte? Cuando hablamos de tracto digestivo, estamos hablando de sistema digestivo, ¿está? Bueno, pongamos, Sí, Mavi. es una hebra rectilínea, ya les voy a mostrar, o sea que van a estar una al lado del otro, los monómeros, ya les voy a decir qué monómeros son. Es una hebra rectilínea que puede aparearse es unirse, ¿está? Que puede unirse con otras hebras por puente hidrógeno, ¿está? Van a ser todas hebras rectas y ellas una a la otra se va a unir por puente hidrógeno, ¿está? Es una hebra rectilínea que pueden aparearse con otras hebras por puente hidrógeno, ¿está? ¿Y eso qué hace? Le permite que se forme una fibra que es resistente, ¿está? Por eso forma parte de la pared celular y por eso sirve sus funciones de sostén. Estamos formando una fibra que es de gran resistencia, ¿está? Por esa resistencia es muy utilizada, escriban en la industria del papel y del algodón, debido a esa resistencia, ¿está? Y ahora lo que voy a escribir sí lo vamos a poner con color, porque esto es lo que tenemos que saber, ¿está? Está formada por la unión, ¿cómo se forma una celulosa? ¿Está? ¿Qué monómeros se unen? Por la unión de cientos de betas de glucospiranosas. Si me dice glucospiranosas, ¿cómo van a ser las estructuras? ¿Abiertas o cíclicas? Sí. Cíclicas, perfecto. ¿Está? Entonces vamos a tener todas Es formado por la unión de cientos de beta de glucospiranosas. ¿Está? Yo acá voy a hacer unas cuantas nada más por el espacio físico, pero ustedes tengan en cuenta que estas son millones, ¿estamos de acuerdo? Con unión glicosídica, o sea, cada beta tiene la unión glicosídica una con la otra, tipo 1,4. Acuérdense que ponen 1, flecha, 4, ¿está?
con unión glicosídica tipo 1,4. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos o no? Sí. Bueno, yo ahora voy a borrar esto, porque primero voy a hacer Fischer para que después podamos hacer las uniones. ¿Estamos de acuerdo? Es más fácil viéndola en la lineal, porque yo voy a armar, van a hacer celulosa, ¿está? Voy a armar una molécula de celulosa. Está formada por glucosa, o sea, glucospiranosa. Yo voy a hacer la glucosa para poder hacer la espiranosa. ¿Estamos de acuerdo? 6 carbono. OH a la izquierda, OH a la izquierda, el tercer carbono, perdón, derecha, va a la izquierda, y acá a la derecha. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Todos? Me olvido de los chicos. Chicos, perdón. ¿Cómo va a ser esta glucosa? ¿D o L? D. D, perfecto. Acuérdense que siempre son D. Solamente cuando hablemos de enantiómero vamos a hablar de los L. Va a ser D glucosa. Tenemos que hacer la forma, sí, para que con esta se guíen. Ustedes tienen que hacer la lineal para poder guiarse cuando tengan que armar la cíclica. Así queda confirmado que lo hicieron bien. Entonces, yo voy a poner primero 2 y después voy a borrar ese y voy a hacer una más. Pero son cientos de miles, ¿está? Yo solamente por espacio físico haré 3. ¿Estamos de acuerdo? Todo lo que yo... ¿Cómo va a ser? ¿Un homopolisacárido o un heteropolisacárido? ¿Qué me dicen? Homo. Homo, porque Homo. son todas beta-glucopiranosas. Todas Está en un homopolisacárido, la celulosa. Muy bien. Empecemos. ¿Qué me decía? ¿Cómo eran? ¿Alfa o beta? Beta. 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 Entonces, ¿para dónde va el OH en el carbono 1? Para arriba. Para arriba. Exacto. En todas las estructuras que hayan hecho repiten, ¿está? Porque son todas igual. Entonces, carbono 1, pongo los OH para arriba, los hidrógenos para abajo. Pasemos a carbono 2. ¿Cómo tengo en la lineal? Lo tengo hacia la derecha, entonces va hacia abajo. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Pasemos a carbono 3. Lo tengo hacia la izquierda, entonces va arriba. Pasemos a carbono 4. ¿Cómo lo tengo? Hacia la derecha, entonces va abajo. ¿Estamos de acuerdo? Yo ahora voy a borrar este y voy a hacer una más. ¿Estamos de acuerdo? Para que tengamos 3 por lo menos. Si no me va a quedar como, pareciera un disacárido, ¿está? Y en realidad son billón. ¿Qué me queda arriba? No lo había completado. CH2OH. ¿Estamos todos de acuerdo que es carbono 6? Abajo H. ¿Qué? Y abajo H. Sí, hidrógeno. Sí, hidrógeno abajo. Esperen que complete una más y les muestro. ¿Cómo voy a producir la unión acá? ¿Estamos o no? Tenemos esto. Sí. Ahora, ¿qué me tengo que fijar? ¿Qué he dicho yo? ¿Cómo eran las uniones? 1, 4, ¿está? Entonces contamos. El carbono 1, 2, 3, 4 es este, ¿está? Con el carbono 1 de la molécula del lado, ¿está? Entonces tengo que fijarme los OH. ¿Cómo están los OH? En forma opuesta, los vemos, uno arriba y el otro abajo. Entonces, ¿qué se hace ahí? Se pierde agua, pierdan agua. ¿Qué me va a quedar? Un oxígeno, ¿estamos de acuerdo?
¿Estamos o no? ¿Me siguen? Sí. Sí, Mabel. Porque he jugado mucho. Entonces, miren. Tenemos que hacer que suba y baje, ponerlo el oxígeno en el medio y esta bajó y sube y queda como la que habíamos hecho de la lactosa ayer. ¿Se acuerdan? Bien. Acá me va a volver a pasar lo mismo. Tengo que volver a perder agua y tengo que volver a armar esa tipo Z, ¿está? Acá, entre el carbono 1, 2, 3, 4 y el carbono 1 de la otra glucosa. ¿Está? Dejadla de calza. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. ¿Qué tienen que hacer para que esto no quede así como que son, por ejemplo, en mi caso, 3 moléculas nada más? Al oxidrilo de acá de la punta de carbono 4, le sacan el hidrógeno y le dejan el oxígeno y le hacen como un viborita. Esto quiere decir que esto continúa. ¿Estamos de acuerdo? Porque las uniones son en carbono 4 y en carbono 1. En esta otra, carbono 1, le saco el oxígeno y le hago la viborita. ¿Estamos de acuerdo? Y eso significa que continúa. ¿Está? Esto se llama celulosa. Cientos de miles que se unen me dan la celulosa. ¿Está? ¿Estamos de acuerdo? Al oxígeno de allá de la derecha le sacabas el hidrógeno también. ¿O se va el Exacto, a ambos oxígeno? le tenés que sacar, vos siempre que llegues a los extremos le sacas al carbono 1 y al carbono 4 el oxidrilo. ¿Estamos o no? Sí. Entonces debemos hacer carbono 1 y carbono 4, esa viborita, que significa que sí, ¿está? Que no son tan solo esas 3 estructuras. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. ¿Vamos o no? ¿Me siguen o no? Sí. Sí. Sí, mami. Bueno. Ahora les voy a mostrar eso que hemos puesto, que cuando una hebra rectilínea, ¿ven que es algo recto? Es algo recto, la estructura es recta. O sea, vamos a ver que vienen otras estructuras ramificadas, ¿está? Dentro del almidón hay estructuras ramificadas. Esto es algo recto, una al lado de la otra. ¿Estamos de acuerdo? Uniones 1, 4. Pero ¿qué pasa? Puede venir otra hebra, quizá la voy a hacer más pequeña, otra hebra abajo y aparearse, unirse, ¿está? ¿Cómo se van a unir? Por puentes hidrógeno, no ya por uniones glucosídicas como esta, ¿está? Estas son uniones glucosídicas. Cuando vengan y se unan por puente hidrógeno, me van a formar primero una microfibrilla. ¿Qué es eso? Es como un cabello, ¿estamos de acuerdo? Cuando varias microfibrillas se unen, me forman una fibra de celulosa, ¿está? Y esa fibra de celulosa es la que me forma el componente de la pared celular dentro de los vegetales, ¿está? Que eso, obviamente esa pared celular se encuentra en las hojas, ¿estamos de acuerdo? En las hojas de las plantas. Entonces vamos a hacer todo ese proceso. Yo voy a achicar esto, voy a hacer más pequeño, ¿está? Para poderle hacer todo ese detalle, ¿estamos de acuerdo? Bueno. Álvaro, Matías, Marianela, ¿cómo van? ¿Me siguen? Sí, Mavi. Sí, Mavi. Buenísimo. Bueno, ahora hagamos ese proceso. Vamos a empezar por las hebras, ¿está? Yo las voy a hacer más pequeñas.
para poder hacer 2 hebras. Son todas hebras de celulosa, ¿estamos de acuerdo? ¿Vamos? Hagan así. ¿Dejamos un espacio arriba o lo hacemos directamente arriba? Tenés que dejar arriba porque voy a armar de esto, va a salir la microfibra, de la microfibra va a salir la fibrilla, de la fibrilla la pared celular y después la planta. Es como un ciclo. Estoy yendo de abajo hacia arriba. Bien. Acá están 2 hebras rectilíneas que se van a unir por los puentes de hidrógeno. Acá hagan los zigzags, ¿está? De unión. Por eso dejaba espacio. Acuérdense que son uniones tipo zigzag, porque son betas. Dice que me queda poco tiempo. Si me caigo, volvemos a entrar. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, como vemos, los oxidrilos, ¿está? Algunos en algunos para poder hacer las uniones y el CH2OH en algunos también, ¿está? Porque ellos son esos oxidrilos, son los que van a formar las uniones puentes hidrógenos, ¿está? Las uniones puentes hidrógenos son características de oxígenos e hidrógenos, ¿está? Entonces, por eso debemos poner algunos para poder hacer uniones puentes hidrógenos, ¿está? Aquí te puedes fijar en la Virginia, no sé qué le pasa. Bueno, estas son 2 hebras de celulosa, ¿estamos de acuerdo? Lo que yo voy a hacer ahora es que se apareen. ¿Cómo se van a aparear? Por puentes de hidrógeno. Entonces, por ejemplo, el OH de acá se va a unir con el CH2 se va a unir con el OH este se va a unir con este otro OH. ¿Ah? Entonces ahí se están apareando una hebra con la otra. ¿Estamos de acuerdo? Los CH2 se aparean con los OH, por ejemplo, el carbono de la otra, ¿está? Entonces esto, pongan ahí que los puntitos se llaman puente hidrógeno. Las uniones son puente hidrógeno entre los oxidrilos. ¿Estamos de acuerdo? Yo he logrado que se apareen. Cuando se empiezan a aparear las hebras, se forma un microfilamento, ¿está? Ahí se unen, se unen las Después dos. podés acercarme.
con los OH de carbono 2, 1, 2. Bien. ¿Está? Así se une una hebra con la otra. Eso, acá al final se une, ¿está? Miren, suben juntas, las dos hebras suben juntas. ¿Qué me va a formar esa hebra? Una microfibrilla. ¿Qué es una microfibrilla? Es una fibra del tamaño del cabello. ¿Está? Miren, ¿ven? Esa es la microfibrilla, sale así, se unen las dos hebras. Y me da la microfibrilla, ¿está? Eso es una microfibrilla. Acá adentro están todas las hebras, ¿está? ¿De dónde Forma un sale cabello. la... De la unión. Cuando las dos hebras se unen, ya forman una microfibrilla. Si están separadas, son celulosa solamente, ¿está? Cuando ellas se unen por puentes de hidrógeno, dos o más fibras me forman una microfibrilla, ¿está? Que es del espesor de un cabello. Esto se llama microfibrilla. ¿Está? Esa microfibrilla, se van a juntar varias, ¿está? Ven que tienen la forma de un cabello, son estas, y me van a formar una fibra. Eso me forma una fibra de celulosa. Ahora, se juntan varias microfibrillas, ¿estamos de acuerdo? Me forma una fibra de celulosa. Y esa fibra de celulosa va a estar dentro de la pared. ¿Está? Esa es la pared celular. Esas son las microfibrillas, ¿está? Los circulitos. Esta es la pared celular. ¿Quién tiene esa pared celular? Una hoja. ¿Está? Eso está dentro de las hojas, ¿está? Esto último es una hoja. ¿Está? Esa pared celular está dentro de la hoja de un vegetal. ¿Está? ¿Entienden cómo llega esa celulosa a la hoja? Ustedes primero van a formar las hebras. Esas hebras se aparean, se unen, muchas hebras. Cuando se unen muchas hebras, ¿qué me forman? Una microfibrilla, ¿está? La unión de muchas microfibrillas me da una fibra, ¿está? Y esa fibra es la que me da la pared celular, por eso forman parte del sostén, ¿está? Porque son fibras. Y esa pared celular se encuentra en las hojas de las plantas. ¿Estamos de acuerdo? Si no lo ven bien al dibujo, búsquenlo en el PDF, lo tienen divino al dibujo. Está divino el dibujo, nada más que no lo explican ellos. Dibujan hermoso. Pero no explican. Claro. Si explicarían cómo dibujan o cómo buscan los esquemas, estaría algunos, ¿no? Porque hay otros esquemas que hacen cualquier cosa, pero este está lindo. Este esquema está lindo. Ok. ¿Está? Está en el PDF. ¿Estamos de acuerdo o no? Este es el momento donde extraño las clases presenciales. ¿Vamos o no? Sí. ¿Qué dice para la derecha, mami? Microfibrilla, fibra de celulosa, pared celular y una hoja.
Una hoja con un tronco, esta es la hoja, y ahí te quiero decir que en la hoja está la pared celular. En la hoja de cualquier planta. Cualquier planta. ¿Está? Una hoja. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Mavi, Sí. no logro ver en el dibujo la unión por los puentes de hidrógeno. ¿Podés acercarlo un poquito? Porque no estoy entendiendo. Se unen el CH2, el carbono 6 de cualquier celulosa, con el oxidrilo, por ejemplo, del carbono 2, de la de arriba. Ah, Así se bien. van uniendo y se van enlazando las dos hebras. Carbono 6 de la de abajo con carbono 2 de arriba. ¿Está? Ok, Y por ahí se sí. forman otras más superficiales que son dentro de las mismas, mira. Carbono 2, por ejemplo, con carbono 4, dentro de la misma, Ah, ¿está? Como para reforzar la unión. Pero esta es la que une hebra con hebra, ¿estamos de acuerdo? Dos hebras diferentes. ¿Está? sí, gracias. De nada. Y eso es todo lo que tienen que saber de celulosa. ¿Está? Ahora pasemos a almidón. ¿Dónde hay almidón? ¿En qué alimentos? ¿En qué? Las harinas, las derivados, las papas, En la Claro, papa. los tubérculos, tubérculos. ¿está? Papa, remolacha, batata, ¿estamos de acuerdo? En las harinas, en algunos granos, por ejemplo, la soja. ¿Quién me falta? ¿Hay más? ¿No? Bueno, estamos hablando del almidón. En los granos, maíz, también está en el arroz. ¿Has visto cuando uno pone a cocinar el arroz y lo pone en agua y sale eso blanco, que el agua queda blanca? Ese es el almidón. ¿Estamos de acuerdo? Que tiene el arroz. Por ahí hay gente que lo lava y después lo va a servir para sacarle un poco el almidón al arroz, ¿está? Eso que tiñe el agua de blanco es el almidón del arroz, ¿está? Entonces, bueno, hablemos. Hablemos del almidón, ¿está? Que es el segundo polisacárido, el almidón. El almidón es un poquito más complejo, ¿está? Porque él es de origen vegetal, igual que la celulosa, ¿estamos de acuerdo? El único que es de origen animal es el glucógeno, porque a ese lo elaboramos nosotros, los seres humanos, pero este es de origen vegetal, ¿estamos de acuerdo? Y es un poquito más complicado porque en él existen dos clases, ¿está? De polímeros. Uno es la amilosa, se llama, ¿está? Amilosa. Y el otro se llama amilopectina. ¿Está? Entonces está formado por dos polisacáridos, por la amilosa y la amilopectina. ¿Estamos o no? Sí. Sí, ¿cierto? Te van a preguntar. Por dos monosacáridos. Estamos hablando de polisacáridos. Ya hace años que me dejó los monosacáridos. Polisacáridos. Amilosa es una y amilopectina es la otra. ¿Está? Ahora hablemos de cada una porque hay que saber qué tiene cada uno para poder armarlo. Si no, no vamos a poder armar qué es la amilosa y qué es la amilopectina. Digamos que tiene la amilosa, anoten. Está formado por la unión de cientos de alfa-D-glucopiranosas. ¿Está? Formada por cientos de alfa-D-glucopiranosas. Con unión glicosídica tipo 1,4, ¿está? 1, flecha 4 entre paréntesis. Eso es la unión glicosídica. Punto seguido, punto aparte. Este tipo de unión lo que le permite es una disposición helicoidal. ¿Qué quiere decir eso? En forma de rulo, ¿está? De resorte. Esa forma va a tener la amilosa. Disposición helicoidal de la cadena, ¿está? Lo cual se enrolla
alrededor de un eje central. Entonces, este tipo de unión le permite una disposición helicoidal de cadena, la cual se enrolla alrededor de un eje central, ¿está? Es un resorte, un resorte. Yo ahora voy a borrar todo esto para poder hacer la estructura de la amilosa. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué me dicen? ¿Es homo o hetero polisacario? Héteros. Homo. ¿Cómo? Homo. Y sí, ¿por qué está formado? Homo. Tiene glucopiranosa. Claro. Tiene alfas de glucospiranosa, Alfa, nada más. ¿Qué otro compuesto han leído ustedes que dicen que es hetero? No, yo me confundí por amilosa y amilopectina. Claro, es Y que en el glucógeno, en el almidón ya, claro. Yo estoy hablando de la amilosa. ¿Está? Estoy hablando de la amilosa. Sí, ¿Cómo sí. es la amilosa? sí. ¿Estamos de acuerdo? Que es la que estamos por hacer. De vuelta a la glucosa. ¿Estamos todos de acuerdo? Yo de vuelta voy a hacer 2 y después voy a borrar la lineal y voy a hacer una tercera. ¿Está? Pero acuérdense que son cientos de miles de estas estructuras. ¿Cómo era la glucopiranosa? ¿Alfa o beta? Alfa. Alfa, Alfa. dice. Entonces el oxidrilo en carbono 1 va a ir hacia abajo o hacia arriba. Hacia arriba. Hacia abajo. Cuando Hacia es abajo. alfa va abajo. Es verdad. ¿Está? Cuando es beta va hacia arriba. ¿Estamos? Pongo hacia abajo. Ahora, díganme, ¿qué pasa en carbono 2? ¿Lo pongo el oxidrilo hacia abajo o hacia según Fischer? La lineal. La derecha. Hacia abajo. Va hacia abajo. Exacto. La tercera está hacia la izquierda. Va hacia arriba. ¿Estamos todos de acuerdo? La cuarta está hacia la derecha. Va hacia abajo. Después va CH2OH, hidrógeno, 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 hidrógeno. CH2OH, hidrógeno, 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 hidrógeno. ¿Estamos todos de acuerdo? Entonces yo dije que la unión es 1, 4. 1, 2, 3, 4 y 1, ¿está? O sea, es acá. ¿Cómo están los OH ahí? A la misma altura, los dos hacia abajo. Tenemos que siempre perder agua. Perdamos agua. ¿Está? Hay que perder agua para poder unir. Si yo no pierdo agua, no puedo unir. Yo voy a ir borrando esta para hacer una más. ¿Cómo me va a quedar ahí el enlace? El enlace glicosídico. Hacia abajo, porque están las dos hacia abajo, ¿está? Yo voy a borrar esto. Ustedes hagan una flecha y lo vuelven a hacer y le ponen el oxígeno, ¿está? Se va el agua y queda el oxígeno. Yo voy a hacer una más para que no quede tan... ¿Qué querés? Y tráelo a ver. Entonces acá vuelve a pasar lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Pierdo agua, se forma la unión éter. ¿Qué debo hacer para que esta estructura sea un polímero? Acuérdense, el oxidrilo de carbono 4 de la derecha, ¿estamos de acuerdo? Sí. Le borro el hidrógeno, le hago la viborita. Quiere decir que continúa, ¿está? Carbono 4. Y de acá carbono 1, borro el oxidrilo y le hago la viborita. ¿Está?
Esta es la amilosa. Cientos de miles de ellas. ¿Estamos de acuerdo? Yo hago 3 nada más. Pero son 1.000.000. Esta es la amilosa. Si yo ahora hablo de la... ¿Qué te pasa, hija? ¡No quiero otro! Estoy dando clase. Sácate eso. Estoy dando clase. No sé qué le pasa a tu hermana. Amilopectina. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos han hecho la amilosa ya? Sí. Hay que saber, ¿no? Hay que estudiar esto porque pueden hacer preguntas de verdaderos o falsos, ¿está? Hay que saber qué moléculas forman la amilosa, cómo es la unión, ¿está? Le pueden poner las estructuras y decirles cuál es la correcta. Quiero ver la chica vampiro. Bueno. ¿Está? Ahora veamos las otras. La amilopectina. Acuérdense que el almidón está formado por 2. La amilopectina, ¿está? Anotemos, ¿qué es la amilopectina? ¿Cómo está formada? Pongamos, está formada por la unión de cientos y miles de alfas de glucospiranosa, ¿está? Alfas de glucospiranosa con unión igual que hace rato. Con unión glicosídica 1,4. ¿Está? Hasta ahí, igual que la amilosa. Pero, ¿en qué se diferencia de la amilosa? Que cada 20 o 22 residuos, quiere decir glucosas, cuando yo llegue a 20 o 22, surge una ramificación, ¿está? En vez de unirse 1,4, comienzan a unirse 1,6, ¿está? Entonces pongamos eso. Cada 20 a 22 unidades de glucosa, se produce una unión de tipo 1,6. Y entre paréntesis, pongan que esta es la que genera la ramificación, ¿está? Las 1,4 son lineal y la 1,6 me genera una ramificación, ¿está? ¿Qué? Ponete acá, ponete. ¿Estamos de acuerdo? Ahora hagamos. Sí. Tenemos que saber hacer esta estructura. Primero, tenemos que hacer la lineal. Hagamos la amilosa, que ya sabemos, ¿está? Bueno, dice que estoy en clase, que ya voy a terminar y te voy a cambiar pañal, hija. ¿Qué quieres que haga? Hagamos amilosas. Esperen un segundo. Son alfa de glucosa. ¿A dónde van a ir los oxidrilos de carbono 1? Abajo. Abajo. Todas las carbono 1 pongo los oxidrilos abajo. Carbono 2. ¿Hacia dónde está en la glucosa el oxidrilo? Hacia la derecha, en la lineal. Entonces, ¿acá dónde va a estar?
Abajo. Abajo. Exacto, abajo. Carbono 3 está a la izquierda, entonces ¿dónde va a estar? Arriba. Carbono 4 está de vuelta a la derecha, entonces ¿dónde va a estar? Abajo. Carbono 6, CH2OH. Entonces de vuelta tenemos que perder agua y hacer la unión alfa, ¿está? Que queda hacia abajo. ¿Qué era esto? ¿Una qué? Una amilosa. ¿Estamos todos de acuerdo en la estructura que acabamos de hacer? La amilosa. Pero ¿qué le pasa? Cuando yo llegue a tener 20 o 22 azúcares, ¿está? Se genera la ramificación. ¿Cómo es la ramificación? ¿Está? Me voy a ir para un extremo. Me voy a ir para este extremo que lo van a ver mejor. ¿Estamos de acuerdo? Para el extremo de la izquierda. La ramificación es igual. ¿Está? Es alfa de glucosa. ¿Está? Esperen, lo voy a hacer más acá. Para que la vean. Porque tiene que ser con carbono 6, con carbono 1. No, me voy a tener que sí o sí venir para este extremo. Che, acá tengo un carbono 1, porque este es carbono 4. Tiene que ser acá. Va a tener que sí o sí ser acá. Carbono 1 con carbono 6. Porque ¿cómo dice que son las ramificaciones? ¿Qué tipo de unión son? 1, 6, hemos dicho, ¿está? Tiene que sí o sí en este extremo. ¿Por qué? Porque acá tengo carbono 1. Este es carbono 4. No la puedo unir acá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, volvemos a hacer lo mismo, ¿está? Oxidrilo para abajo. Es la misma estructura. OH, 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 CH2. Este es el que a mí me interesa. Porque ¿quién es carbono 6 ahora? Acá, en esta que estoy haciendo yo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El carbono 6 y el CH2OH. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Él Sí, Mavi. va a perder agua con el oxidrilo del carbono 1, ¿está? Pierdan agua primero, miren. Ahí les acerco capaz que la vean mejor. ¿Está? Carbono 1, el OH de carbono 6 pierde agua con el OH de carbono 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todo el mundo lo ve? Sí. Sí. ¿Vamos bien? Matías, Álvaro, Marianela, Sofía. Sí, Sí, Mavi. Bueno, entonces yo ahora ¿qué hago? Tengo que sacar eso, ¿está? Y esperen que me suelta porque si no, no puedo escribir. Ya lo hago y les muestro cómo es la unión. Entonces ahí se forma la unión, ¿estamos? De carbono 1, oxígeno, y acá queda solamente el CH2 unido al oxígeno. ¿Está de acuerdo? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Y esa unión es 1, 6. Y empieza la ramificación, ¿está? Y de ahí se van a empezar a unir todos los 1, porque acá hay otro 1 con otra 6. Otro 1 con otra 6 hacia abajo, ¿está? Y esto se va a empezar a repetir y me forma una ramificación. Entonces, ¿qué tiene de diferente la amilosa de la amilopectina? Que la amilosa es algo lineal, solamente ramificación, uniones 1,4. La amilopectina tiene lineal y cada 20 o 22 residuos tiene uniones 1,6 que son las ramificaciones, ¿está? Se empieza a ramificar la molécula. ¿Estamos de acuerdo? Entonces anoten eso, que las 1,4 me dan estructuras lineales, las uniones glicosídicas. Y las uniones glicosídicas 1,6 me dan las ramificaciones estas, ¿está?
¿Por qué? Porque acá queda libre de vuelta un carbono 1. ¿Estamos de acuerdo? En esa ramificación, miren. Acá de vuelta el oxidrilo de carbono 1 queda libre. Entonces ese se va a unir con otro, carbono 6, va a continuar la ramificación. Pongan en los extremos, en el 4 hagan la viborita, está de acá, que esto es mucho, tiene que ser 20 o 22. Y acá Mavi, también hagan la viborita en carbono 1, que sigue la ramificación para abajo. ¿Qué? ahí, ¿me Sí, podés te escucho. acercar bien ahí en la ramificación? Porque se ve como borroso, no veo nada. Para que vean Carbono la 1, unión. Ahí. carbono 1, solamente queda un oxígeno, ¿ves ese que está ahí en Sí, el medio? Vos bajás, te queda el hidrógeno hacia arriba, bajás y te queda el sí, oxígeno, ¿está? Y vos en carbono 6, que tenía CH2OH, se va el OH porque se pierde agua y queda CH2, que es de ahí donde sale la unión con el oxígeno, con el éter. ¿Estamos de bien. Y acuerdo? se une ahí con el oxígeno, entonces, el CH2 con el oxígeno nada más. Exacto. En Ahora medio sí, queda ya el lo veí. oxígeno. Acuérdate que son uniones Bien, éteres, ¿está? sí, Siempre en medio va a ser un oxígeno. Porque sí, ustedes acuérdense, son dos OH, ¿está? La unión es de dos OH. bien. Si yo tengo que perder agua, siempre va a quedar un oxígeno. Sí, ¿No? sí, Entonces no veía siempre lo que ahí va a cómo unir va era. a ser el oxígeno. Claro, sí ¿Estamos no de veía. acuerdo? Sí, Y de allá de la izquierda, del oxígeno, del cual carbono 4, se le va el hidrógeno, ¿verdad? Y queda el oxígeno con Bien. ¿Por qué? Porque yo acuérdate que tengo que tener de 20 a 22 y yo he hecho 3 nada más, ¿está? Claro. Yo tengo que tener 20 o 22 para poder hacer esta ramificación, ¿está? Entonces para acá tiene que haber muchos más. Y acá también a carbono 1, háganle en la viborita, a este oxidrilo, sáquenle en el hidrógeno y háganle en la viborita. ¿Por qué? Porque las ramificaciones siguen hacia abajo. El carbono 1 se une con otro carbono 6 y siguen hacia abajo. 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Cómo es la estructura? Bueno. Sí. Ahora anotemos dónde se encuentra el almidón. Mamá, me va a salir. No, ya te cambio, ya termino con el chico, ya te cambio. Pero es mucho. Ay, ¿has hecho mucha caca? Ay, chica está preocupada porque ha hecho mucha caca y dice que se le va a salir. Ya te cambio. ya va a dejar los pañales. Sí, le pongo ahora porque no está la empleada. ¿Te entendés? Y andan arriba de la Claro. cama, todo, tengo terror que me haga la caca. Pero ya está todo el día sin pañal. Los jueves que no viene la empleada le pongo, porque no la puedo controlar, digamos. Pero si no, ya ando todo el día Claro. sin pañal, solamente le pongo a la noche. Bueno, anotemos dónde se encuentra el almidón. El almidón se encuentra en las plantas, pongamos en plantas, en granos, en semillas, Sí. y en tubérculos, ¿está? Tubérculos, acuérdense, son la papa, la remolacha, la batata. En granos puede ser el arroz, ¿está? Eso. Bueno, déjala afuera y salga acá. Una. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué diferencia? Bueno, tráeme entonces otra, no tengo para ponerte. ¿Qué diferencia hay entre la celulosa y el almidón? La celulosa tenía glucosas, pero eran por unión beta de glucospiranosa, ¿está? ¿Qué diferencia había dentro del almidón? La amilosa tenía uniones alfas, ¿está? ¿Qué es esto nada más? La amilosa es esto, ¿está? Las uniones lineales. Pero la amilopectina tenía esas uniones lineales. ¿Pero en qué se diferencia? En que cada 20 o 22 unidades de glucosa se genera la ramificación, ¿estamos de acuerdo? Se genera esta ramificación 1,6. Por eso se diferencia la amilosa de la amilopectina. La amilosa es una estructura lineal. La amilopectina, cada 20 o 22, empieza a ser ramificada, ¿está? Ojo con eso, porque también pueden jugar con eso, si cómo son las estructuras, si son lineales, si son ramificadas, entonces hay que tener en cuenta. Siempre que sean uniones 1,4 va a ser lineal, porque me da la unión lineal el 1,4.
pero cuando sean 1,6 ya se produce la ramificación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos o no? Bueno, Sí. pasamos al último, al glucógeno. Glucógeno. Es el único polímero de origen animal, el glucógeno, lo generamos nosotros dentro de nuestro organismo. ¿Está? Polímero de origen animal. Está formado por la unión de cientos a miles de alfa-D-glucopiranosas. Con uniones glicosídicas tipo 1,4. A ver. ¿Es alfa de glucopiranosa? Exacto, la misma, sí. Está Y formado uniones por la unión de cientos. Uniones glicosídicas tipo 1,4. Entonces, ¿cómo va a ser esta estructura? Lineal, ¿estamos de acuerdo? Todo lo que es 1,4 es lineal, ¿está? Por la unión de cientos. Uniones de alfa-D-glucospiranosa, con unión tipo glicosídica 1,4. Y cada 8 o 10 residuos se produce una unión glicosídica de tipo 1,6. ¿Quién me está diciendo eso? Si lo analizamos. A ver, ¿quién lo ha entendido? Alguien que entienda. ¿Quién ha entendido? ¿Qué he dicho yo con eso? Que es parecida a la anterior, pero en vez de tener 22, tiene 8 o 10. Exacto, es la misma estructura. Es la misma estructura que la amilopectina. ¿Estamos de acuerdo? Nada más que más ramificada. ¿Por qué? Porque en menos de la mitad, porque el otro era cada 20 y 28, y este es entre 8 y 10, ¿está? Entonces esta es más ramificada todavía. Yo voy a llegar a 8 residuos y va a salir una ramificación 1,6. Voy a volver a tener 8 residuos, va a salir otra ramificación 1,6. Entonces una estructura más ramificada. Es la misma estructura que la amilopectina, solamente que mucho más ramificada. ¿Por qué? Porque las ramificaciones son cada menos residuos de glucosa. ¿Estamos de acuerdo? Anotemos eso. Estructura similar a la amilopectina. Pero más ramificada. Actúa como reserva energética y se acumula en el hígado y en los músculos. ¿Qué les voy a contar ahora? No escriban nada, después terminen esto. Primero les voy a contar y después vamos a anotar y vamos a hacer un dibujito y ya vamos a terminar con polisacáridos. El glucógeno, yo diría que aparte del oxígeno es una de las moléculas más importantes que podemos tener nosotros, ¿está? Que podemos formar nosotros. ¿Por qué? Porque el glucógeno, como acabamos de decir, es reserva de energía. ¿Está? Dentro de nuestro organismo ocurren millones de procesos metabólicos: glucólisis, glicólisis, gluconeogénesis, glucogenogénesis, ciclo de Krebs, cadena respiratoria, ciclo de Cori, millones de procesos, ¿está? Que ya el año que viene lo vamos a estudiar todo, en química biológica. Millones. Todo, ¿qué es lo que buscamos en todos esos procesos? Generar energía, ¿está? ¿Para qué? Nosotros generamos energía, ¿para qué? Para que esa molécula, digamos, de glucosa, porque lo que nuestra energía es la glucosa. Por eso ustedes verán que el glucógeno estaba formado por alfa-D-glucospiranosa. Son muchas glucosas juntas, ¿está? Nosotros, ¿qué hacemos?
Durante el día, en la dieta, ¿qué es la dieta? Lo que comemos, ¿está? Nos alimentamos por un montón de alimentos que, valga la redundancia, tienen hidratos de carbono, azúcares, ¿está? Cuando nosotros nos alimentamos, ¿qué hacemos? Adquirimos la glucosa, ¿está? Esa glucosa llega un momento en el que sí, va al torrente sanguíneo, va por el tracto digestivo, el intestino la absorbe, cuando la absorbe el intestino pasa a la sangre, de la sangre va a los órganos que la necesitamos, ¿está? Pero ¿qué pasa? Llega un momento que nos hemos alimentado durante todo el día en las distintas comidas, entonces ya nos empieza a sobrar glucógeno, ¿está? Cuando nos empieza a sobrar el glucógeno, ese glucógeno va de reserva. ¿Dónde lo reservamos? O sea, esa glucosa, ¿dónde va? Al hígado o al músculo, ¿está? Y se empiezan ¿qué? A unirse, se da la glucógenogénesis, está el proceso ese. Todas las glucosas se empiezan a unir, ¿para qué? Para formar el glucógeno, que no, es nuestra fuente de energía, ¿está? Y la tenemos ahí, en el hígado o en el músculo, guardada, ¿está? Llega la noche, nos acostamos. Por supuesto que consumimos mucha menos glucosa que durante el día, ¿está? Porque no estamos en movimiento. Solamente está funcionando el corazón, la función respiratoria, entonces mucho menos, el cerebro también sigue funcionando, pero es mucho menos el funcionamiento con respecto al día, ¿está? Me dice que nos queda poco tiempo, si nos quedamos entramos un segundito más. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué nosotros cuando nos levantamos al otro día sin haber consumido nada de nada, podemos hacer un millón de cosas hasta que desayunamos? ¿Está? Entonces pueden levantar, y se levantan, de hecho, por ahí algunos pueden tender la cama, se van al baño, se bañan, se lavan los dientes, se visten, hacen un montón de cosas hasta que se sientan a desayunar, hasta que volvemos a ingerir hidratos de carbono, ¿está? Entonces, ¿a qué se debe eso? En estos momentos empezamos a arrebatar el glucógeno, ¿está? El glucógeno que está de reserva en el hígado o en el músculo, ¿está? ¿Qué pasa? Ahora pasa el proceso inverso, la glucógenolisis, la ruptura, empezamos a romper el glucógeno, ¿está? Y empezamos a obtener glucosa. Esa glucosa va al torrente sanguíneo y del torrente sanguíneo a las células o órganos que la necesiten, ¿está? Por eso el glucógeno es nuestra reserva energética. ¿Se entendió lo que trata de explicar? ¿Por qué es tan importante y por qué es de origen animal? Porque la generamos nosotros, ¿está? La originamos nosotros. ¿Para qué? Para nuestra vida, ¿está? En nuestros procesos metabólicos la usamos. Es más, Javi, ¿nos podías ¿te puedo decir enseñar fisio? Sí, el año que viene biológica. Todo esto les tengo que decir el año que viene biológica. Si Tenemos que ver llegamos, proceso Mabel. por proceso. Sí, vamos a llegar. Hay que ser optimista. Positivo. Sí, que no debe haber antes. Todo esto tengo que enseñar el año que viene. Si nos recursamos En nosotros. biológica. De dónde viene cada cosa, hacia dónde va, qué generamos, para dónde va lo que generamos, porque cada proceso genera un producto. Empieza con un sustrato y termina con un producto, y ese producto va a otro proceso. Entonces tenemos que ir enganchando los distintos procesos, y viendo cuánta cantidad de energía vamos perdiendo y vamos ganando, que eso es el nivel energético, en cada proceso. Si son de catabolismo o de anabolismo, y un montón de cosas que por ahora no les interesa. Pero todo eso se ve en biológica el año que viene. Bueno, sigamos. ¿Está? Entonces pongamos proceso de obtención de energía, ¿está? Que es lo que yo le acabo de decir, ahora vamos a hacer un grafiquito, un pequeño grafiquito. Proceso de obtención de energía. Entonces, ¿nosotros qué tenemos? Tenemos los alimentos, ¿está? En los alimentos están los hidratos de carbono, eso es la dieta, ¿está? De la dieta. ¿Qué son? El pan, las pastas, ¿estamos de acuerdo? El arroz. Todos ellos tienen hidrato de carbono. ¿Está? Todos ellos, ¿qué tienen? Tienen glucosa. Eso es lo que nosotros necesitamos, la glucosa. Nuestro cerebro es exquisito, él solamente consume glucosa. Porque hay otros órganos que aparte de glucosa consumen lípidos y consumen cuerpos cetónicos, pero el cerebro es muy exquisito, solamente glucosa. Yo, cuando ya tengo mucha glucosa en mi cuerpo, ¿qué voy a hacer? Voy a almacenar glucógeno. ¿Por medio de qué? De la glucógenogénesis. Génesis es formación, inicio. Yo voy a dar inicio al glucógeno, ¿está? Yo voy a empezar a unir muchas glucosas, ¿está?
Y voy a obtener, ¿qué? Glucógeno. ¿Está? ¿Por medio de qué? De la glucógenogénesis. Después, cuando yo lo necesite, digamos, necesite de vuelta la glucosa, esto está almacenado en el hígado y en el músculo, ¿está? Cuando yo me levante a la mañana después de un ayuno prolongado o de una sin inanición durante muchas horas, inaniciones que no hemos comido nada, lo voy a volver a transformar ¿en qué? En glucosa, porque yo necesito glucosa, no glucógeno, ¿está? ¿Cómo se transforma de glucógeno a glucosa? Por la glucógenolisis. Lisis es ruptura. Yo voy a romper el glucógeno, y el glucógeno, ¿cómo estaba formado? Por muchas alfa de glucosa, ¿está? Entonces yo empiezo a cortar esas uniones ésteres y a liberar las glucosas, ¿está? Salen y salen las glucosas. ¿Y qué es esta glucosa? Ni más ni menos que la energía, ¿está? La energía que va ¿a dónde? A los distintos procesos metabólicos, que ¿qué nos permiten? Caminar, correr, mover las diferentes partes del cuerpo, hablar, ¿está? Todo esto se logra gracias a este sintético proceso. El año que viene lo vamos a estudiar bien, en detalle. Cada uno, con sus enzimas y con todas sus cosas. ¿Está? Mavi, después de la flechita de acuerdo? glucosa, ¿qué dice? ¿Acá? Sí. Energía. O sea, La glucosa lo que nos da es energía. ¿Para qué? Para poder caminar, correr, mover las distintas partes del cuerpo, hablar, ¿está? Nosotros siempre de la glucosa, ¿qué vamos a obtener? Energía, ¿está? ¿A partir de qué? De los procesos metabólicos a lo que vaya, ¿está? El famoso ATP. Exacto, nuestra moneda energética, ATP. La adenina trifosfato. Quiero llorar Así con se llama. juicio. Bueno. ¿Estamos o no? Ahora vamos a hacer una breve síntesis ya para cerrar, donde vamos a poner los distintos hidratos de carbono y vamos a ver cómo pasan desde el tracto digestivo por un dibujito al intestino, y del intestino, que es donde los absorbemos, van al torrente sanguíneo, y de ahí la glucosa a los distintos órganos, ¿está? Pongamos eso, pongamos metabolismo de carbohidratos. Ya con esto terminamos. Ya los dejo de torturar con hidratos de carbono. Y después nos merecemos un aplauso. A todos los grupos los hago aplaudir cuando terminamos hidrato de carbono. Veo una pesadilla de hidrato de carbono. Y para mí no saben. Con esta pizarrita así de 2x2 tenés que enseñarle todas esas estructuras y todo, no. Sale dicho. El año que viene me voy a desquitar el pizarrón de toda la pared así, cuando volvamos a lo presencial. Todas las paredes. Sí. Anotemos primero y después hago el dibujito. Pongamos todos los carbohidratos que consumimos, o sea, por la dieta, en la dieta, todos los carbohidratos que consumimos en la dieta se hidrolizan, quiere decir que se rompen, ¿está? Cuando yo rompo los carbohidratos, se hidrolizan en el tracto digestivo, o sea, en el sistema digestivo, ¿estamos de acuerdo? Liberando glucosa. Todos los carbohidratos que consumimos en la dieta se hidrolizan en el tracto digestivo, liberando glucosa. Coma. Este azúcar sencillo se absorbe en las paredes del intestino. Coma. Este azúcar sencillo se absorbe en las paredes del intestino, pasando al torrente sanguíneo, de donde se transporta a todo el organismo, ¿está? Entonces nosotros consumimos los hidratos de carbono, van por el tracto digestivo, el tracto digestivo, ¿qué les pasa? Son absorbidos por el intestino. Una vez que los absorbe el intestino,
los manda al torrente sanguíneo, ¿está? Y una vez que están en el torrente sanguíneo, se distribuyen por todo el organismo, obviamente a las células que los están en ese momento, ¿está? De acuerdo a los procesos metabólicos que estén funcionando en ese momento, ¿está? Bueno, entonces, ahora hagamos un cuadrito. Carbohidratos de la dieta. ¿Quiénes pueden ser? Tenemos 3 tipos. Los monosacáridos, los disacáridos y los polisacáridos. Todos los podemos consumir, ¿estamos de acuerdo? Si tomamos leche, consumimos lactosa, ¿está? Monosacáridos, ¿quién puede ser? Glucosa, manosa, fructosa, consumimos en muchas frutas, fructosa, galactosa, todos ellos son monosacáridos, ¿está? Después, podemos consumir lactosa, podemos consumir sacarosa, podemos consumir maltosa, ¿está? Ellos, los monosacáridos, donde hemos dicho que se encuentran la mayoría en las frutas, ¿está? Estos se encuentran en la leche. Todos nos pueden entrar. No me aparece la solicitud. ¿Se entiende lo que estoy hablando? Sofía, Marianela, Sí, ¿entienden? Estoy haciendo ya un resumen de lo que va a pasar con todos los hidratos de carbono. Por eso la importancia de ellos. Ellos son, en realidad vendría a ser la nafta nuestra, ¿está? Como los autos andan con nafta, bueno, nosotros andamos gracias a los hidratos de carbono, a los lípidos, ya vamos a ir viendo, ¿está? Todos ellos nos generan energía, ¿está? Gracias a la glucosa, muchos lípidos se transforman en glucosa por un proceso, y esa glucosa es la que vuelve a entrar en todos estos procesos, ¿está? Y de ahí generamos energía, ¿estamos de acuerdo? Sí. Entonces, por eso la importancia, y por eso lo ven en fisiología, por eso lo estudiamos acá en química, ¿está? Sí. Mavi, donde dice en los disacáridos, bueno, dice lactosa, sacarosa, maltosa de la leche, del azúcar de mesa, y abajo dice cerveza y whisky, porque... Exacto, acordate que bien. la malta está en la cerveza y Sí. en el whisky, ¿está? Que eran bebidas alcohólicas, ¿estamos de acuerdo? ¿Te acuerdas que era para la fabricación también de bebidas alcohólicas? Sí. Los polisacáridos que tenemos, almidón, celulosa, glucógeno, ¿estamos todos de acuerdo? ¿Dónde lo obtenemos? En legumbres. ¿Quiénes? Legumbres. Plantas de hojas verdes, ¿está? O sea que nosotros podemos obtener célula en la lechuga, estamos de aquí, consumimos celulosa nosotros, ¿está? En las verduras de hojas verdes, ¿está? Ellas tienen celulosa. Todos estos viajan por el tracto digestivo, ¿está? Nosotros lo hemos comido y nos vamos al tracto digestivo. Van por el tracto digestivo. Hacen todo el proceso hasta que llegan al intestino. ¿Estamos de acuerdo? Este que estoy haciendo acá en verde, el intestino. El intestino los absorbe, ¿está? Y los separa. ¿Está? Es el intestino. Hagamos la flecha más larga porque lo atraviesa, ¿está? Lo pasa. Lo pasa al intestino. ¿Estamos de acuerdo? Porque son absorbidas, entonces sí pasan por el intestino. Todas son permeables al intestino. Y de ahí, del intestino, van a pasar al torrente sanguíneo. ¿Estamos de acuerdo? Están los vasos sanguíneos y ahí entran al torrente, ¿está?
entran al torrente sanguíneo. Una vez que entran al torrente sanguíneo, ¿dónde van como reserva? Al hígado o al músculo. Preferentemente al hígado. Más cantidad va al hígado que al músculo. En el hígado se forma la glucosa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo se forma la glucosa? Escribamos, son 4 procesos. ¿Cómo voy a obtener glucosa? Por 4 procesos. Uno es por oxidación inmediata de la glucosa para dar energía. Yo la oxido. ¿Cómo se oxida? Es la glicólisis. De glucosa paso a piruvato. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la glicólisis. Y de piruvato a acetil-CoA. Ese acetil-CoA va a entrar al ciclo de Krebs. Todo esto no escriban porque no necesitan ahora. Al ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs se generan otros productos que son dióxidos de carbono y potenciales de reducción, y esos van a la cadena respiratoria, que es donde se forma el ATP, ¿está? Entonces se da, pongan ustedes solamente por oxidación inmediata para dar energía. Yo voy a oxidarla a la glucosa para dar energía. ¿Estamos de acuerdo? Esa es una manera. ¿Vamos o no? Sí. Otro. Almacenamiento de glucógeno en el hígado y en el músculo, ¿está? Cuando yo obtengo la glucosa, lo dejo en el hígado, que se almacene, y algo, menor cantidad, mando al músculo, ¿está? Y después, la glucosa esa, cuando ya es mucha, la convertimos en grasa. Entonces pongan conversión a grasa. La glucosa se convierte en grasa. Y cuando se convierte en grasa ya no se acumula en el hígado ni en el músculo, sino en el tejido adiposo. Pongan eso. Conversión de glucosa a grasa y almacenamiento en tejido adiposo. ¿Tá? Ese es otro proceso. Cuando yo he partido de glucosa, lo he transformado en piruvato, ese piruvato se descarboxila. La glucosa tenía 6 carbonos, ¿estamos de acuerdo? El piruvato tiene 3 carbonos. Entonces genero 2 moléculas de piruvato, ¿está? Porque 3 más 3 van a ser 6. Yo siempre tengo que compensar. Ustedes acuérdense que en química nada se pierde, todo se transforma, ¿está? Entonces yo voy a obtener 2 moléculas de piruvato. El piruvato ahora tiene 3 carbonos. ¿Qué lo hago? Lo descarboxilo, pierde dióxido de carbono, entonces me queda una molécula de 2, ¿está? Esto es a modo de información, no es otra cosa. Ese acetil-CoA que se forma es el que da inicio a todo lo demás, ¿está? Ese acetil-CoA se une a una enzima que se llama ácido grasa sintasa, y ella es la que forma los ácidos grasos. Entonces yo, esa molécula de glucosa que venía de la glicólisis, ha pasado por la descarboxilación, o cuando ha sido piruvato, se transforma en acetil-CoA, y ese acetil-CoA, ¿qué pasa? En esa enzima empieza la beta-oxidación que se llama de los lípidos. Entonces se empiezan de a 2 a unirse los carbonos y voy formando ácidos grasos de cadenas pares. Por eso ustedes nunca van a ver ácidos grasos de carbono 13, carbono 15, carbono 17. Todos son carbono 12, carbono 14, carbono 16, carbono 2, carbono 6. Son pares. ¿Por qué? Porque el acetil-CoA es una molécula de 2 carbonos que va uniendo, entonces va incorporando de a 2 los carbonos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces esa es la conversión de un